Bienvenidos a todos de nuevo. No sé si llegué a saludar a todos. Gracias por conectarse y hacerse el ratito hoy de unirse a esta charla. Yo soy Emilce, trabajo en Hafel Argentina junto con Miguel, que es nuestro capacitador. Ambos trabajamos en el área de producto y marketing. Él como capacitador, que en este caso nos va a estar moderando la charla, y yo soy asesora estratégica de producto. Bueno, en principio les recuerdo un poco esto de cámara y micrófono. No olviden chequear de que estén cámaras apagadas y micrófonos apagados. Así no interrumpimos audio y video y hacemos un poquito más fluida la conexión, que a veces no ayuda. Bueno, hoy la idea de la charla de hoy básicamente es hacer un pequeño recorrido por diferentes imágenes que nos van a ayudar a entender un poco las tendencias que hay hoy en cuanto a construcción, a recursos de equipamiento, en este caso de cocinas, ¿sí? La idea es dividir esta charla para que no sea tan extensa, sobre todo por el horario, para que todos podamos participar en dos instancias. Hoy la primera, vamos a hablar del ambiente de cocinas, ¿sí? De qué pasó con la transformación de la cocina al día de hoy. Y en una próxima futura instancia, no muy lejana, ya próximamente les vamos a enviar la fecha y la invitación, por supuesto, vamos a hablar de vestidores, dormitorios y baños. Así que, bueno, por lo pronto eso, la idea es que esta charla les sirva según un poco la función y el trabajo de cada uno, para asesorar, para diseñar, para entender de qué es lo que nos está hablando un cliente cuando nos hace referencia a una foto que vio, a un recurso que vio, a un trabajo en una puerta y demás. Para tener un poco bien en mente, bien frescos los conceptos que se están utilizando hoy en la construcción de mobiliario, particularmente, bueno, justamente les decía hoy en cocina. Y bueno, ver un poco qué está dando vueltas y qué claramente llegó para quedarse, y bueno, otros recursos que quizás son un poco más anecdóticos, pero pueden llegar a también con el tiempo generar tendencia. Así que bueno, yo voy a apagar mi cámara, voy a empezar a compartir. Miguel, confirmame si se ve bien la presentación. Por ahora nada. A ver. Bien. ¿Se está viendo ahí? No, no, Bueno, no está dame haciendo el compartir. un segundito y ya volvemos. Ahí está. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Muteé no, cerré mi cámara, ¿no es cierto? Si no hacemos interferencias, no. Listo, ahí estamos. Bueno, como les decía antes, algo importante que no me quería olvidar: si tienen alguna duda, tienen algún problema técnico o quieren consultar algo, por supuesto, hacia el final de la charla abrimos el micrófono y el que quiera consultar está súper invitado. Pero más allá de eso, si tienen algún tema o quieren hacer una consulta, pueden ir escribiéndola en la caja de chat. Entonces, Miguel va a ir respondiendo las dudas que tengan. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito vamos a hacer un repaso respecto de qué es lo que pasó en la cocina en estos últimos años. La cocina como espacio, como todos ya sabemos, desapareció como concepto de espacio cerrado para cocinar, sino que empezó a vincularse con otras actividades y empezó a transformarse físicamente también. Originalmente la cocina, entre tantas actividades que solía albergar como un ambiente más de la casa, incluía estas actividades que tenemos acá en este esquema, que tenía que ver con la preparación, la cocina, el servir, el comer. Se fue agregando con el tiempo el área del cultivar y el preservar, el reciclaje también, que en esta última década también llegó para quedarse, el lavado y otras actividades. Con el tiempo y con la unificación de los ambientes, eh, que también son tendencia claramente, y es una tendencia que resultó ser una tendencia muy bien recepcionada, estas funciones empezaron a mutar
y a sumarse junto con otras. La cocina empezó a ser un lugar de encuentro, un lugar donde, un espacio de recepción de invitados, un espacio donde pudo haber habido un comedor, empezó a fundirse con el sector de preparación y bueno, según el uso de la cocina empieza a darse según cada uno de este nuevo espacio, mejor dicho, empieza a darse según los momentos del día y sus necesidades. Entonces empezamos a encontrar que hay otras funciones que tenemos, otras actividades que tienen que ver con el compartir, con el cuidar, con el pensar, el descansar, el escuchar al otro, tener una reunión, recibir amigos, familia, compartir el espacio en el que uno prepara también una rica comida, la parte, digamos, también la creatividad y la creación de quizás nada, nuevos platos o compartir con los chicos, el jugar, y algo que se instauró ya desde la pandemia, el trabajar. El trabajar también llega a momentos a compartirse dentro de la cocina. Entonces lo que nos empieza a suceder, que ya todos sabemos, es que los espacios se empiezan a unificar, este espacio en particular se empieza a unificar, y las funciones empiezan a fundirse también. Tenemos una cocina que de repente tiene una barra donde de un lado uno está cocinando y del otro lado el otro te está charlando, compartiéndote cómo le fue en el día, consultándote, viendo qué es lo que estás haciendo, los chicos se suman. Después también tenemos instancias donde ya la cena está lista y nos juntamos todos alrededor de este mismo espacio y no vamos a otra área de la casa. Y la transformación del equipamiento va de la mano con esto, porque el equipamiento empieza a ser, pasa de ser un clásico equipamiento de cocina con alacenas, mesadas, un extractor, un espacio de apoyo, de cocción y de preparación, a fusionarse con espacios de guardado, donde el guardado ya está mucho más cuidado, no es simplemente una puerta donde detrás de eso yo guardo todo lo que no quiero que se vea, sino todo lo contrario. Empiezo a generar espacios donde yo quiero que se vea algo en particular y empiezan a fundirse estos espacios de guardado con estéticas de equipamientos que están más vinculados históricamente a muebles de livings, de salas y demás. Entonces nos encontramos con estas situaciones, como decíamos antes. De un lado, esta imagen es bien visual. De un lado tenemos el espacio de preparación, donde tenemos utensilios, donde tenemos lo necesario para armar lo que necesitemos en esta comida. Y por el otro lado tenemos un espacio bien social que ya tiene otras características. Empieza a vincularse con otras texturas, con otras materialidades, más vinculados con una situación más placentera y del otro lado bien utilitaria, pero ambas conviviendo en el mismo metro cuadrado, básicamente. Entonces, en esta transformación del equipamiento empezamos a veces a confundir en una vista muy al paso, ¿qué es ese espacio? Es un espacio, es un área de una sala de estar, es un lugar donde quizás aparece un vajillero iluminado y nos da una sensación más de exhibición que de preparación quizás, y materiales que nos invitan también a darle un poco más de lujo o más una personalización distinta a este espacio para que así convivan todas estas actividades que empiezan a fusionarse. Entonces, en el mismo espacio tenemos, como decíamos antes, un espacio de recepción, un espacio en donde podemos cenar, almorzar, desayunar, otro espacio quizás más al paso, que puede ser una barra, que también claramente se incorporó en los últimos años, y un espacio de guardado donde uno elige qué guardar y qué guardar de la vista y qué dejar a la vista. Claramente las islas empiezan a ser protagonistas. ¿Qué nos pasa con las islas? Empiezan a mostrarnos el área de preparación de otra manera, el área de preparación empieza a ser más frontal. Yo estoy mirando hacia el otro lado de lo que estábamos acostumbrados en una cocina tradicional, en donde estábamos de espaldas, y la isla justamente la teníamos a nuestras espaldas y era un espacio adicional de preparación, donde, bueno, el auxiliar, apoyo donde no tengo espacio, donde necesito un espacio de apoyo, mesada, empiezo a utilizar ese espacio como auxiliar. Con el tiempo, este espacio auxiliar empezó a tomar protagonismo y
las mesas tradicionales con sus alacenas y demás pasaron a el papel que tenía la isla en su momento, que era un espacio auxiliar y de guardado también. Entonces, la isla empezó a ser este centro puntual del ambiente, de la cocina y bueno, y demás. Y también empiezan a suceder que el equipamiento empieza a transformarse y empieza como a desintegrar algunas tipologías ya preestablecidas y empezamos a tener muebles o equipamientos que empiezan a ser más independientes, y quizás algunas tendencias en cuanto a incorporar otros materiales como hierro, algunos módulos más flotantes y quizás no un módulo tan cerrado como estamos acostumbrados a ver en guardados relacionados con la cocina. Y empiezan a surgir este tipo de eh, encuentros de materialidades en donde la isla, al ser protagonista, empieza a tener una forma distinta, empieza a tener un carácter distinto, y los espacios de guardados nos rodean, y la isla empieza a ser la protagonista del espacio justamente central. Eh, Empiezan a desaparecer algunas estructuras que generaban más peso y se les da más importancia, por ejemplo, al lugar de reunión en esta punta de la isla. Eh, Esta mesa, que puede ser una barra, puede ser una mesa de comer, eh, empieza a fundirse bien obviamente con la isla, mostrando de que ambas actividades van a convivir claramente en ese espacio. En cuanto a colores, bueno, ya todos sabemos que los colores lisos en esta saturación son bastante protagonistas. Hoy nos encontramos con que el color rosa o rosa yendo a los terracotas son colores que también son muy bien aceptados, nos dan una muy buena sensación al ambiente, conviven muy bien con el color verde, que está también muy incorporado hoy en día, y son muy permeables a jugar con las combinaciones de saturaciones de la misma gama. Y por otro lado, el color verde, que ya sabemos que nos encontramos con colores desde el verde oscuro, ¿sí? Un verde botella, hasta este verde casi agua muy clarito y combinados entre sí también, jugando un poco con la interacción de interior y exterior. Otro color que está muy presente hoy en día y hace un tiempo, y creo que va a tener un tiempo por delante también en este área de tendencias, es el color azul, también en todas sus gamas, que quizás no es el más predominante, pero sí hay un recurso bastante notable de generar sectores con este color, eh, que da también una sensación muy agradable. En cuanto a materialidades, el acero inoxidable surgió o resurgió para darle este toque como de profesionalismo al área de preparación y de cocina, y también interviniendo un poco en las áreas de guardado, ¿sí? Acá en esta imagen podemos ver el acero inoxidable bien obvio, bien a la vista, con ese reflejo tan particular que tiene, cubriendo tanto los frentes como los interiores, como esta estructura que está suspendida, acompañando la materialidad de esta campana de extractor. Y hacia los costados nos encontramos con una gama que acompaña y nos vincula con esta isla central. A su vez, existe esta convivencia de lo frío, de lo impoluto, del inoxidable, con la calidez que tenemos en estos equipamientos que tenemos hacia los costados, donde tenemos una luz muy cálida, bastante contrapuesta con quizás una luz más blanca que tiene que ver con la cocción, la preparación y las cocinas profesionales. Y estas puertas de vidrio que lo que nos generan es, bueno, lo que hablábamos un poco antes, el dejar ver todo el equipamiento que tenemos, toda la vajilla, los utensilios, los que queremos ver claramente, ¿no?
En este caso también tenemos esta convivencia un poco más cercana de los frentes en madera con el acero inoxidable y el detalle también de las gargantas, las ranuras que nos sirven de tirador en acero inoxidable, que me parece un detalle hermoso para vincular justamente a ambos materiales. Volvemos a tener esta estructura metálica, flotante, que también nos acompaña con la campana. Y a nuestros costados también nos vamos a encontrar con estas vitrinas de guardado que cumplen la función de vajillero y demás. En este caso tenemos también esta transición de el tapar lo que no queremos que se vea, dejar bien a la vista lo que sí queremos, y después tenemos un espacio como un intermedio que juega con esto de dejar ver o no, que son estas puertas varilladas, que también es un recurso tanto en hierro como en madera o en chapa, que es un recurso muy utilizado y da un muy buen ambiente a cualquier equipamiento muy sencillo, porque si se fijan, este equipamiento no es más que una grilla donde la diferencia se las da estos frentes que pueden ser corredizos o pueden ser puertas de abrir, y no más. Y es el interior también con la calidez de la madera lo que ayuda a dar este ambiente. En esta imagen quiero hacer un pequeño apartado y comentarles que este recurso que vemos acá eh, me parece, bueno, que está súper utilizado y me parece muy útil para darle calidez a un ambiente, que es esto del revestimiento en los techos. Los cielorrasos, revestimientos que algunos simulan o son madera, y cambia un poco esto de generar calidez en un ambiente colocando madera en el piso, ¿sí? Pisos que tienen estas tonalidades, sino que es al revés, se invierte esta materialidad y nos encontramos con que la calidez está en el área superior y no en donde pisamos, y ayuda mucho a equilibrar eh, el espacio, la estética del espacio entre estos dos materiales. Claramente esto no siempre, pero la mayoría de las veces se suele utilizar en lugares donde, como en esta imagen, tenemos mucha penetración de la luz natural, ¿sí? Volviendo un poco a tema islas, bueno, nos encontramos con esta tipología que a repetición la vamos a ver en un montón de espacios: es isla, mesa anexa, espacio de guardado y el espacio lateral, donde nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver con cocción, ¿sí? Hornos microondas y algunos que otros electrodomésticos. En este caso, también con el mismo recurso, isla, mesa y estructura suspendida, nos encontramos con que en estos espacios de guardado el horno empieza también a quedar oculto, lo cual hace un tiempo no era así, no, el horno no era un artefacto que se pensara siquiera en tapar, y hoy en día sí se están utilizando estos recursos de puertas plegables, de puertas escamotables, ocultables, en donde también tapamos la zona de cocción y desaparece absolutamente el lenguaje de cocina del ambiente. En este caso, que es la vista del otro lado, tenemos también estos espacios donde liberamos lo que queremos ver, eh, y las funciones que en ese momento no van a ser utilizadas están bien sectorizadas para que en ese momento estén ocultas. Y por el otro lado tenemos también presente una tendencia en cuanto a, en lugar de ocultar, liberar espacios que pueden llegar a ser de divisores, ¿sí? De ambientes, en este mega ambiente que hablábamos que tiene que ver con la cocina. Estas estructuras las vamos a ver en muchas imágenes de referencia de marcas italianas sobre todo. En esta imagen podemos ver una estructura que es multifuncional. La verdad es que tiene vista de ambos lados, pero a su vez, como ven en la imagen de la derecha, en los módulos que se ven de espalda en la imagen de la izquierda, de frente son lo que podemos ver es el frente del electrodoméstico. En este caso son hornos, pueden ser microondas y demás. Entonces, empieza como a desvirtuarse un poco esto de tener un horno empotrado en una pared toda utilitaria, sino que al revés, empieza como a ubicarse en otro lugar y dejarlo bien a la vista y envolverlos con estos módulos que le dan esa sensación de que
el electrodoméstico está incorporado totalmente a la estética y a la estructura de este divisor, por así llamarlo. En este caso tenemos el mismo recurso, ¿sí? Estructuras que dividen pero dejan ver de un lado para el otro y nos siguen permitiendo esto de la interacción entre las diferentes funciones en este espacio. En este caso tenemos la misma estructura hacia la derecha contra una pared, generando un espacio guardado con una sola vista, una sola cara, y enfatizando el espacio de donde se encuentran los electrodomésticos y dejando mucho más a la vista de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? No hay puertas por delante, sino que está todo bien a la vista y lo que no queremos que se vea está claramente guardado detrás de esas puertas en texturas de madera. En este caso tenemos un ejemplo muy similar con esta tonalidad que hablábamos anteriormente, que va entre el rosa y el terracota y barre toda esta gama de saturación. En cuanto a islas y mesas, bueno, hay infinidad de alternativas. Creo que la isla en conjunto con la mesa hoy en día es el dúo que va de la mano y por un tiempo más lo vamos a tener muy presente. En cuanto a islas, me parece que hay hay un recurso que está muy bueno tenerlo en mente, que son estas estructuras que sostienen, como ven en varias imágenes, que sostienen la parte inferior, ¿sí? Las patas de estas islas, y empiezan como a sacarle un poco ese volumen tan pesado del apoyo directamente en el piso, en algunos casos también en el resto del equipamiento, ¿no? Quizás a ver si les puedo señalar. En este caso, ¿sí? Estas patas hacen conjunto con el equipamiento de la cocina, generándole a estos bloques tan grandes una liviandad muy notable, que se repite en varias de las imágenes. Y después hay otro recurso que me parece muy bueno tenerlo en mente también, que sí lo estoy viendo en varios diseños bastante particulares, son este tipo de salientes, ¿sí? Como esta que vemos aquí abajo. Estas salientes son bastante particulares. Hace un tiempo creo que hubiese sido muy difícil decir, bueno, voy a hacer una mesada que no esté alineada con el mueble del horno hacia el costado. Era algo casi inimaginable, era ley. Tiene que estar alineado los frentes con los frentes que están abajo del horno o, bueno, la función que tuvieran. Y en este caso no, está mucho más liberada esta norma, digamos, esta ley, y sí notamos que las mesadas están empezando como a... Los diseños de las mesadas están empezando a sincerarse en el sentido de las mesadas de 60 centímetros son muy poco profundas, son muy incómodas, algunas no muy incómodas, sino que siempre quedan cortas, siempre nos falta un poquito de mesada. Entonces, las profundidades de las mesadas empezaron a ampliarse y una mesada de 80 centímetros hoy es una mesada no estándar, pero que podemos ver muy fácilmente y es muy cómoda. Nos entran artefactos con un espacio por detrás, que a veces ese espacio que excede los 60 centímetros y que quizás nos queda un poquito más lejos para inclinarnos, ese espacio se aprovecha en parte con mesada y en parte como espacio de guardado y organización. Así que esto me parece un recurso súper funcional realmente, y en los casos en donde es quizás como la imagen inferior, estos ángulos sobresalen, uno diría, bueno, la parte estética todo bien, pero la parte ergonómica donde yo paso y esa esquina está saliente y me puede llegar a molestar, en un paso rápido, digamos, el recurso de la imagen inferior de utilizar el redondeado, más allá de la estética en sí de la cocina, me parece súper potable y cómodo realmente. Los redondeados hoy, los filos, las aristas con curvas, hoy claramente también son tendencia. Entonces, bueno, ese conjunto de recursos hace que la funcionalidad ayude a que esté explotada la funcionalidad del equipamiento. En cuanto a islas, mesas y estructuras. Las estructuras que acompañan por lo general a las estructuras colgantes, me refiero, que acompañan a las islas, por lo general están adosadas, originalmente empezaron a adosarse a las islas para solucionar algo estéticamente que tiene que ver con la campana de isla. La verdad es que la campana de isla
Es un tótem que empieza a aparecer con mucha importancia estética sobre la isla y realmente cobra una importancia visual muy grande. Entonces estas estructuras empiezan como a unirse para tratar de vincularse de alguna manera con estos electrodomésticos y darle una forma un poco más amigable y también más funcional por momentos. Eh, y la realidad es que estas estructuras, bueno, hoy en día son cosa de todos los días, cada una con sus recursos. En la imagen de la izquierda vemos que uno de los planos de apoyo puede ser un varillado y por el otro lado un estante de vidrio. Y en la imagen de la derecha podemos ver que la estructura cubre toda la isla, toda la extensión de la isla, pero no cubre el sector de cocción. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a ver qué soluciones tenemos para estas áreas donde no queremos que haya justamente un objeto desde el techo para la extracción del vapor. Y volviendo un poquito al tema de las formas y las configuraciones un poco más caprichosas de las islas, nos encontramos con que, bueno, la isla es el protagonista del espacio, entonces nos encontramos con que quizás podemos agregarle estructuras que no vienen desde el techo, sino que vienen desde la isla, y en este caso, por ejemplo, ayudan a iluminar este espacio de trabajo sin necesidad de tener algo colgante, ¿sí? Con una estructura que está adosada en la misma isla y pensada para también ser utilitaria acompañando el sector de lavado de preparación. Y en la derecha nos encontramos con que hay una isla que tiene una forma totalmente caprichosa por momentos y que también las puertas empiezan a seguir, las puertas que tiene ese equipamiento empiezan a seguir estas curvas. Por otro lado, hablando de mesas, lo mismo, las morfologías y las estéticas y las funciones empiezan como a moldarse a lo que uno necesite. Ya no son todas iguales las islas, sino que empezamos a tener, por ejemplo, como en la imagen de la izquierda, una mesa que empieza a moverse según la necesidad que tengamos, ¿sí? Y con una estética bastante particular y un poquito arbitraria al ser irregular. Y por otro lado tenemos una mesa que nos hace de tapa por momentos cuando queremos ocultar cuando rebatimos esta mesa y nos queda una isla más monolítica, eh, más estética, sin tanto equipamiento a la vista. No vemos bacha, no vemos grifería, no vemos anafe. Y cuando está en función, acompaña también a la función de tener una mesa para luego cenar, desayunar y demás. Después, en cuanto a el agregado de estas mesas, que ya, como hablamos antes, son este combo, este dúo que arraso con todo por todos lados. Esta unión es un recurso bastante literal de no hay dudas. Esto es una mesa adosada a una isla, y como ven, el recurso que se utiliza es para un plano de apoyo, una mesa altura barra, como ven, porque es más alta que nuestra mesada, pero con la tipología de la histórica mesa, ¿sí? Las cuatro patas y el plano. En este caso ya, bueno, la tipología está mucho más explotada y exacerbada con esto de la tipología de mesa de cuatro patas y plano, mixturada un poco con los espacios de guardado de una isla y, bueno, los artefactos correspondientes. En este caso tenemos un recurso que ya lo vimos en alguna de las imágenes anteriores, la mesa circular, que también es estrella, así como, bueno, varias curvas que son recursos muy utilizados hacia el final de una barra o de una mesada, ¿sí? Según un poco la distribución que encontremos en el ambiente. Y en la derecha, la unificación de tres funciones: barra, mesada y mesa. Los tres niveles. Una cosa bastante particular, pero que al tener una extensión bastante amplia, nos da una plena utilización de todos los espacios. Bueno, en este caso tenemos varios recortes de imágenes en donde vemos también esta tipología de la isla en conjunto con una mesa. En estos casos, en todos son curvas. En la imagen de arriba hacia el centro tenemos como la declaración de que tenemos uniones de dos planos
y bien obvias. Este es el sector, o sea, si bien es el mismo material, este es el sector de mesa y de apoyo, y el otro lado, sector isla. Con el mismo material, me parece un recurso eh, muy creativo. Y por otro lado tenemos estas mesas ovaladas, oblongas, con filos muy trabajados a 45 grados y redondeados que generan una suavidad y una contraposición con los materiales que solemos utilizar en las islas, que son piedras más bien frías, superficies más duras, cuando de repente tenemos este color terracota, por ejemplo, laqueado en una mesa hacia un extremo, apoyado directamente sobre este plano frío y de material mucho más rígido. Esta contraposición también es un recurso muy utilizado. En cuanto a organización y cajones, la tendencia de la casi obsesión por la organización de todo nos ayuda también a generar estos espacios de vitrina, ¿sí? De mostrar todo lo que tenemos, todo lo que utilizamos, o todas las diferentes, no sé, especias que tenemos, o diferentes vajillas o lo que fuera. Eh, que creo que esto también en parte fue una consecuencia que nos trajo la pandemia, donde muchos profesionalizaron su manera de preparar en la cocina. Entonces empezó esta pseudo obsesión de tener todo organizado y que cada uno sabe muy bien qué tiene y bien a mano. Entonces de repente tenemos un cajón súper organizado con divisores eh, de madera o de diferentes materiales. Y por otro lado tenemos en este final de mesada que hablamos hace un par de imágenes, donde podemos aprovechar la profundidad de la mesada para también tener un espacio de organización y de guardado. Estas grillas donde nos ayudan a colocar todo lo que ya sabemos que vamos a usar siempre, o lo que usamos más seguido, pero de una manera estética, tener todo guardado de una manera estética y a la vista, que no es nada fácil, pero las grillas ayudan un montón a estos recursos. En la imagen inferior hacia la izquierda, que tengo por esta zona, tenemos una configuración de cocina bastante particular, bastante atípica, en donde tenemos una barra central, que es una isla propiamente, pero que si uno lo ve al pasar, no detecta que es una isla, y módulos independientes hacia su alrededor. Estos módulos se abren según la función que nosotros necesitemos, tal como hablábamos de las puertas escamotables y demás. Entonces de repente no sabemos qué hay detrás de esas puertas, pero de repente nos podemos encontrar con que hay una heladera, un freezer, quizás en el módulo de la derecha, y en el de la que tenemos hacia el frente, que está abierta, tenemos todas estas opciones de organización y de selección de lo que querramos, bien claro, bien a la vista. Esto justamente terminamos de usarlo, se cierra y desaparece absolutamente del ambiente, generando otro tipo de ambiente, otro tipo de función. Bueno, en estas imágenes vemos, bueno, algunos son partes de imágenes que ya vimos, el espacio de la vitrina como tal, que a veces está resguardada por vidrio, muchas veces, otras no, según un poco la función que tengamos. Eh, Esto sí es tendencia, es tratar de mostrar, como decíamos antes, toda la vajilla o lo que querramos mostrar en diferentes instancias. Puede ser en un pasillo, como en la primera imagen, donde el pasillo en realidad hace un poco es un paso, no un pasillo, me expresé mal. Es la espalda, es el contexto de este ámbito de cocción. Por otro lado, lo tenemos incorporado al mueble en la imagen del centro, donde a continuación de lo que es alacena, mesada, espacio de lavado, preparación, tenemos esta vitrina que irrumpe ahí en el medio de este mueble totalmente blanco, y después, bueno, totalmente incorporado al mueble. Y por otro lado tenemos esta última imagen que está, creo que en la imagen siguiente la vemos, sí. Está instalada en un pasillo, justamente donde cuando yo voy pasando veo esta cuestión casi artística de esta instalación, donde está todo perfectamente ordenado, y miro hacia la izquierda y encuentro el espacio de cocina, pero forma parte de los pasos del hogar. Ya esto empieza a incorporarse, a mezclarse con otros ámbitos de la casa, al igual que las imágenes de la izquierda, donde empiezan también a surgir
espacios, equipamientos más pequeños, muebles pequeños con patitas que los hacen mucho más livianos, donde también dejamos ver o no lo que querramos, con diferentes recursos como el varillado, que es, bueno, ya lo hemos visto, que nos da esta cuestión más escenográfica con la iluminación, siempre iluminación, ya se deben haber dado cuenta que la iluminación es algo que ya el mueble sin iluminación no existe, o si existe, no se percibe con la misma calidad que simplemente iluminado. Y estos espacios, estos pequeños equipamientos empiezan como a filtrarse en algunos ambientes recovecos de la casa donde empezamos a tener espacios de guardado también infiltrándose y siendo parte colaborativa también de los espacios de cocción y de preparación de la cocina, pero formando parte del equipamiento del resto de la casa. Acá tenemos otros ejemplos donde también los equipamientos de una sala de estar y demás empiezan a vincularse con esa estética. Empiezan a ver estos muebles tipo monolíticos donde tenemos una torre con 4 patitas y puertas de vidrio donde vemos qué sucede por dentro en ambientes totalmente eh, transitorios, digamos, y el recurso del espejo, que también es un recurso muy utilizado, más allá de las puertas de vidrio, que bueno, hoy en día todo es puerta de vidrio y de abrir, pero el espejo también es un recurso muy utilizado para ocultar estas zonas que no queremos que se vean. Hablando un poco de puertas ocultables, es un recurso que creo que tiene muchos años de vida por delante y en todas sus dimensiones. La realidad es que empieza a utilizarse en diferentes ámbitos de la casa, no solo en la cocina. Claramente muchos lo conocemos en espacios de lavadero, espacios de guardado, en espacios de jardinería, en miles. Y en varias dimensiones. Tenemos las opciones de puerta de piso a techo, opciones de puertas que sectorizan el equipamiento y como en la imagen de la derecha, sectores que se van claramente dividiendo según la función del momento. Si en el primer espacio, por ejemplo, me encargo de guardar todo lo que es equipamiento para desayuno, está bien sectorizado para eso. En el segundo, la cocción, bien sectorizado y bien obvio. Y la tercera, para otro tipo de preparaciones. Entonces, eh, está mucho más enfatizado todavía el hecho de estoy haciendo una actividad y todas las demás desaparecen. Y esto aplica, por supuesto, y ayuda y colabora muchísimo al orden visual, ¿sí? Siempre todo esto colabora claramente, tiene su porqué a nivel estético. Un recurso que también estamos viendo muchísimo y que es un revival, la realidad, no sé si muchos se deben acordar del cuartito de la despensa de la casa de los abuelos, que muchos abuelos tenían su cuartito donde guardaban todo lo que compraban para copiar en cuanto a mercadería eh, y demás. Empieza como a incorporarse en un espacio de la cocina que siempre fue muy conflictivo, que es la esquina. Todos sabemos que resolver una esquina es un dolor de cabeza y, y en este caso la incorporación de un espacio transitable en donde uno puede ingresar y ver de un solo vistazo todo lo que tiene disponible, empieza a ser casi escenográfico también. Empieza a incorporarse iluminación, como en la imagen de la derecha, donde tengo todo perfectamente ordenado en el ideal. Bueno, después a veces cuesta un poquito, pero la realidad es que empezamos a tener espacios donde entramos y tenemos todo lo que necesitamos, lo que queremos, y a su vez a puertas cerradas, con las puertas de vidrio, que son, bueno, recursos que seguimos utilizando muchísimo. Y la puerta de vidrio nos deja ver qué es lo que tenemos por dentro. No es que es una puerta ciega como el cuartito del que tenían los abuelos, sino que en este caso tenemos total visualización de lo que hay ahí adentro, pero también con esta sensación de orden y obviamente de resguardo. Así que este recurso ya muchos los deben haber visto, pero es un recurso que está creciendo muchísimo hoy en día y empieza hasta a desarrollarse generando espacios nuevos, no solo una esquina, sino expandiéndose mucho más. En cuanto a cajones, lo que sí podemos ver es que los frentes enteros
también son tendencia, frentes enteros con cajones internos, con subdivisiones, un frente interno con, un frente entero con quizás 2 o 3 cajones internos por dentro, y al cerrarse se hace simplemente un plano y se camufle con el resto de los frentes que pueden llegar a ser puertas y demás. Frentes de vidrio, los frentes de vidrio de a poquito están tomando también terreno en cuanto a cajones, están copiando la estética de todo lo que es puerta de vidrio aluminio y hierro incluso, y empiezan a incorporarse también en cajones, siempre y cuando los laterales acompañen con la instalación. Son un recurso súper agradable y que ayuda un montón a esta parte escenográfica que digo que tenemos, que nada, que a donde están tornando todos los equipamientos de cocina. Y en cuanto a conectividad, bueno, ya sabemos que hoy un cajón con algún toma, enchufe, puerto USB, cargador por inducción o lo que fuera, ya tenemos que tenerlo pensado en cualquier proyecto que presentemos, porque realmente eleva muchísimo la calidad del equipamiento con muy poco. Y es súper funcional. Y el usuario que vaya a usar ese cajón se va a acordar siempre de nosotros, porque es una resolución que quizás uno no lo pide, no lo tiene en mente, y cuando llega a tu vida diaria, te cambia la vida diaria. Entonces es un recurso que ya hoy es un paso obligado. Y por otro lado, en la imagen de abajo a la izquierda, podemos ver también fondos que ya no son ni plásticos, ni metálicos, ni madera, sino que ya empiezan a intervenir las fibras naturales, el fieltro, las telas, los terciopelos, las panas y demás. Y volvemos a utilizar este recurso de la, la valoración del instrumental en sí, acompañado por estos materiales que le dan mucha más categoría, pero más allá de eso, la reducción del ruido, ¿sí? Con todo lo que es utensilios y el vínculo del golpe de los cuchillos cuando los colocamos en el cubertero, por ejemplo. El recurso del silencio en este tipo de acciones parece algo medio ridículo, y en el uso se nota muchísimo la diferencia. En cuanto a bachas y mesadas, las bachas hoy sí o sí están incorporadas a nuestra mesada. En la mayoría de los casos donde hay un desarrollo de una mesada imponente, sobre todo, tenemos bacha incorporada eh, con el mismo material y con estos recursos de chanfles y 45 grados y detalles de contornos y delimitaciones con el mismo material, sea cual sea. La realidad es que hoy la variedad de materiales para mesadas es tan amplio que la realidad es que en todos estos materiales, o casi todos que existen para mesadas, estos recursos se llevan a cabo. Y también algunas terminaciones, como por ejemplo estas aristas o estas terminaciones, que son pequeños detalles que nos ayudan también en la vida diaria y en el uso, están muy presentes en la terminación final de las mesadas. Y en cuanto a, por ejemplo, esta imagen, que me parece muy válida mostrarla, es otro recurso que nos encontramos en cuanto a bachas que no son del mismo material, no son del mismo color. Por ejemplo, las bachas de granito, en las que utilizamos el contraste en combinación quizás con la grifería o con otro elemento que acompaña, y la colocación desde abajo de las bachas y no desde arriba, no de encastrar, como les decimos acá, sino la colocación desde abajo empieza a aportar un montón a la estética de esta mesada, ¿sí? De este espacio. Y jugamos otra vez con el blanco-negro, los oscuros, los claros, y estas diferencias bien adrede de colores. En cuanto a terminaciones y frentes, la realidad es que la variedad es infinita. Hay algunos recursos que sí notamos que son muy recurrentes, como por ejemplo la combinación de vetas dentro de un mismo frente, y la combinación de orientaciones diferentes de vetas en 2 frentes, o bueno, los subsiguientes. Si ahora más adelante vamos a ver otro ejemplo. En las imágenes superiores van a ver que hay enchapados que conviven con diferentes vetas y casi caprichosas, recortes caprichosos en un mismo frente.
La verdad es que esto yo creo que rompe con todas las normas, las reglas que podíamos haber tenido en una carpintería tradicional, pero con este orden que se le asigna en algunos casos, queda súper estético y, y da un ambiente muy distinto. A mí particularmente me parece un recurso muy, muy logrado el frente color negro con las diferentes texturas de las vetas distintas, eh, todo teñido, todo llevado al mismo tono, me parece súper elegante. A la derecha nos encontramos con frente de vidrio. Los vidrios, bueno, ahora en el próximo slide vemos algunas variaciones. El vidrio transparente en todas sus eh, alternativas es furor y empezaron a surgir quizás texturas de vidrios que hace años no salían al mercado y de repente, bueno, explotaron. Y por otro lado, bueno, iluminación lineal ya hoy es también, es como decíamos, la conectividad en un cajón. La iluminación lineal hoy no puede no utilizarse en este tipo de equipamientos. La realidad es que ya la estética que le aporta es algo que ya está tirando, ya está pasando al estándar, por así decirlo, y es obligatorio casi. Las texturas en cuanto a puertas, bueno, nada, vimos varillados, como en la imagen de la derecha hacia abajo, varillados que pueden ser ciegos o que pueden dejar, que son permeables, que podemos ver hacia adentro, y por el otro lado, hacia el otro extremo, vemos trabajos sobre maderas, sobre piedras, trabajos bastante complejos, algunos, de texturizado del material. ¿Sí? Y un recurso que está bueno nombrarlo, me parece muy útil y un recurso fácil de generar, es la contraposición de los filos, de los cantos metálicos al de aluminio y de demás colores, eh, en los estantes internos. El combinar el exterior con el interior, pero solo con este detalle del canto frontal de los estantes, me parece, funcionalmente hasta incluso me parece mucho más fuerte que quizás un canto de PVC y estéticamente aporta un montón. Vidrios. Vidrios, como les decía, los que les gusten, los que consigan, o sea, todas las texturas de vidrios, ya sean rayados, cuadriculados, incluso en este caso con algún tipo de impresión o tratado tipo grabado láser. Vidrios simplemente transparentes, también porque dan lugar a la combinación del interior, del color, del fondo. Los fondos claramente juegan un papel fundamental cuando tenemos vidrios transparentes. Y la realidad es que el vidrio transparente hoy, si bien el vidrio tonalizado sigue siendo tendencia claramente y también es un estándar que funciona siempre, sobre todo con iluminación interior, el vidrio transparente y con algunas texturas tipo arenado o blanquecinos explotó y está totalmente diseminado por la mayoría de los diseños que cuentan con alguna puerta de marco de aluminio. En cuanto a frentes y trabajos en los frentes, bueno, este es el caso, esta imagen del centro es el caso de los que le comentaba antes, eh, vetas o trabajos lineales enfrentados entre sí, frentes con frentes, uno con una orientación y el otro con otro. Em, y por otro lado, bueno, tenemos diferentes terminaciones en cuanto a varillados, ranurados en materiales, como decíamos antes, materiales curvos, que pueden ser piedra, que pueden ser maderas. También hay una tendencia muy importante a curvar madera justamente ayudado por estos ranurados y luego tener trabajos de laqueado y demás y de otros tipos de terminaciones. Eh, Generar diferentes ritmos, como en este caso, de líneas, de varillados, ¿sí? No el varillado uno y uno, sino que empiezan a ser alternados, casi como un código de barras. Algunos termoformados, algunos trabajos geométricos muy complejos, también aplicados en los frentes, los varillados clásicos, algunas chapas o metales desplegados que empiezan a incorporarse en conjunto con el vidrio en los espacios de puertas transparentes, y bueno, el varillado que ya habíamos visto en los muebles anteriores. Y bueno, esta imagen me parece que está muy bueno tenerla en cuenta. Ese es un sistema que son puertas de aluminio y y es un sistema que está pura y exclusivamente pensado con este trabajo frontal, súper livianas,
y, y súper estéticas. En cuanto a manijas, tiradores y demás, siendo que las puertas, la mayoría de las puertas de abrir hoy tienen perfiles de aluminio en sus diferentes tonalidades, mayoritariamente algún tono tirando a los dorados, anodizados dorados y demás, y los colores negros. Los tiradores empiezan a ser parte de lo que es el perfil mismo o incorporarse en los mismos anchos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una cubeta incorporada totalmente en el ancho y casi camuflada en el mismo perfil. En este recurso, la señalización mínima de que está este tirador ahí es una pequeña pestaña lengüeta que nos ayuda a abrir esta puerta, pero con lo mínimo. En este caso, incorporado al calado de una puerta o la famosa pestaña que todos conocemos de aluminio, algunas redondeadas, otras no, pero es lo mínimo indispensable como para que la manija, el tirador, no sea protagonista de esta puerta y que siga siendo el marco y su contenido lo importante del equipamiento. En cuanto a elevables, la tendencia más marcada que podemos ver hoy es que la máquina en sí, las cajas de los sistemas elevables desaparecen y se incorporan a los espesores de los laterales de los muebles. Sí, como en este caso, vemos que el brazo emerge en cierta forma del lateral del mueble y la máquina no se ve. En cuanto a iluminación, ya hablamos de la iluminación lineal vertical, que bueno, esa ya la tenemos instaurada y ya es parte de la familia, pero por otro lado, hay algunos recursos que me parece que está muy bueno tenerlos en mente. El primero es este recurso que a mí me parece fantástico y súper delicado, que son estas tiras verticales. Son estos pequeños tramos que empiezan a tener como un ritmo medio irregular, un poco como lo que decíamos antes del varillado de los frentes, y le dan una vuelta de rosca a la iluminación lineal, que en este caso era un poco complicado porque, bueno, tenemos un artefacto que interviene ahí en el centro. eh, pero más allá de eso, de lo que tengamos acá o no, le da otra estética a este espacio, distinta, porque la realidad es que siempre bajo la cena, que la iluminación que se suele colocar es horizontal. Y en este caso me parece un recurso muy estético y distinto y súper útil también. En cuanto a esta imagen y a esta de aquí abajo, que tiene que ver con el espacio ganado de las mesadas que hablábamos antes, la iluminación se da por retroiluminación. Estos paneles de vidrio, de acrílico blanco, traslúcido, nos dan esta iluminación pareja que es súper escenográfica. Y no tenemos luces puntuales, no tenemos luces que nos molestan, no tenemos algún reflejo de quizás en alguna superficie de algún punto de LED o algo por el estilo. Esto es todo parejo y me parece fantástico. Eh, desde desde el marco, desde el contorno que nos da del espacio, que es muy escenográfico, hasta el mismo uso, realmente útil. Y por otro lado, el vidrio tradicional, como el que veíamos, un vidrio rayado, como el que veíamos anteriormente, con esta situación de o dividir un ambiente con iluminación por detrás, o bien ayudar a la iluminación del espacio mismo del mueble con un fondo que en lugar de ser de placa pasa a ser de vidrio. Y llegando ya un poquito, ya hacia el final, vamos a hablar un poquito de electrodomésticos, dos o tres tipologías bastante básicas que solemos utilizar en nuestros equipamientos. El primero es el anafe con extractor incorporado. No sé si se acuerdan que hace un par de imágenes estábamos hablando de la importancia de la campana extractora y la estructura. Y en este caso nos encontramos con que esta estructura ya no va a ser necesaria para acompañar ninguna campana de extracción porque desaparece básicamente y se incorpora al bajo mesada, al mueble que va a alojar también a la NAFE. Eso por un lado. Tenemos de todas las formas habidas y por haber, el famoso círculo, lo vamos a ver en un montón de marcas. Vamos a ver estas solapas que se activan cuando encendemos y son las que absorben nuestros vapores.
Y por otro lado tenemos estas estructuras que también son centrales y absorben por igual de ambos costados. Por otro lado, en cuanto a ANAFES, nos vamos a encontrar con el famoso pit cooking, que yo entiendo que muchos lo deben haber visto. Es un recurso muy, muy novedoso que tiene que ver con incorporar directamente las hornallas en las mesadas, que fue furor en un momento y luego desapareció y ahora volvió a surgir con alguna nueva tecnología, no solo la de gas, y que estéticamente me parece que funciona muy bien. No sé cómo acompaña el área de la limpieza, todo lo que es pit cooking, pero estéticamente es muy atractivo. Y por otro lado tenemos pequeños paneles de inducción o vitrocerámicos que están ya rompiendo un poco la estética de la famosa placa de cocción cuadrangular que tiene las 4 hornallas y está todo ordenado a 90 grados. Esto rompe totalmente esa estética y logra que nosotros acomodemos según nuestras necesidades y nuestras medidas más cómodas, digamos, todo lo que nos queda más cómodo a nosotros, cada una de las hornallas y mismo el panel de control. Y por otro lado, tenemos estos recursos que también me parecen súper estéticos, así como el pit cooking, que simplemente es la señalización del espacio de apoyo de la batería de cocina en sí. Este recurso me parece el más novedoso de todos. Es un material que nos permite utilizar la cocción por inducción, simplemente apoyando nuestra olla en este material que hace de mesada, y por debajo tenemos el artefacto totalmente oculto con estas perillas que, bueno, tienen mil formas. En este caso son como más bien, parecen perillas más bien gastronómicas y están más bien a la vista, enfatizando ese recurso. Pero realmente la instancia de la cocción y la parte visual cambia muchísimo cuando empezamos a utilizar o sea, este sistema, esta tecnología, donde simplemente apoyamos sobre la mesada y ya. Y cuando no estamos cocinando, nos encontramos con que tenemos un montón de espacio libre y otra limpieza visual, por supuesto. En este caso tenemos algún recurso para saber dónde ubicar claramente, cuando no tenemos ninguna referencia, dónde ubicar la batería de cocina. Y por último, en cuanto a hornos, hornos de empotrar, hornos microondas y demás electrodomésticos empotrables, nos encontramos con que, bueno, los hornos, así como el equipamiento se fue adaptando a la estética de los hornos, como decíamos antes, lo que es el acero inoxidable, eh, el hierro, los frentes color negro, el vidrio translúcido color negro, empezó como a tratar de ser más familiar con la materialidad y la estética de los hornos. Ahora estos electrodomésticos empiezan a aparecer con colores que se acoplan a los colores de los equipamientos, a la inversa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos hornos con los frentes color blanco, algunos con colores más neutros, tirando a los colores arcilla, champán, donde empiezan a vincularse ya con otros colores tanto de madera como de piedra, y son más familiares y son colores más amigables que simplemente el rectángulo o el cuadrado color negro, e incluso empezamos a tener interiores de los electrodomésticos en colores eh, distintos al inoxidable clásico. Y es así que también el color negro el color negro mate, que claramente es un color en tendencia, empieza a involucrarse mucho más en el resto de las piezas del horno y no solamente en el vidrio o en algún display o en el interior, sino que el equipamiento, bandejas, perillas, interiores y paños fijos empiezan también a tomar estos colores con la terminación mate, que es muy particular del equipamiento en sí que lo rodea. Bueno, por lo pronto eso es todo. Espero que les haya sido útil. Eh, Espero que les sirva como herramienta para tener en mente estas imágenes. A quien le interesen las imágenes, claramente se las vamos a facilitar. En estos días vamos a estar enviándoles un mail con información al respecto, tanto el link de la grabación de la charla como el documento de las imágenes en un PDF como para que tengan todo junto y lo tengan bien a mano.
Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sea útil y si tienen alguna consulta, por supuesto pueden abrir el micrófono o escribirlo en el chat.